Hola, ¿qué tal? Estudiantes de técnico de sistemas del SENA. Hoy les vamos a enseñar las partes de la board G31T M7ECS. Mi nombre es Mariana Villar y de mis compañeras Ángela Viviana Pescador, Luisa Fernanda Atero. Daisy Joana Jaramillo. Debemos tener en cuenta que para manipular nuestra board tenemos que tener nuestro cuerpo descargado de energía estática. Nos podemos descargar andando descalzos, tocando elementos metálicos o utilizando una manilla antiestática. En mi caso voy a utilizar una manilla antiestática. Esta parte debe de ir sujetada a una parte metálica. Debe de ir en nuestra mano. Una vez hecho este procedimiento, podemos manipular. Una board o placa madre es la principal estructura interna del computador donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador de memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. Es una unidad que debemos escoger con mucho cuidado. La tarjeta madre está pensada y diseñada para albergar distintos tipos de procesadores de la misma gama, por lo tanto existen modelos de distintos tipos y fabricantes. Empezamos con el puerto DS2. Conectores. Con una forma circular, todos con un diámetro de 9,5 milímetros y un número variado de pines en su interior. La señal es controlada por microcontroladores situados en la placa madre. No han sido diseñados para ser intercambiados en caliente. Microsoft publica las especificaciones del PC, ya que tiene un color estándar violeta para teclado y verde para mouse, tanto en los conectores de la placa madre como en los cables de cada periférico. Señal de datos. Serial PATA, con una velocidad de 10 a 16 kHz, con un bit de parada, un bit de inicio y un bit de paridad. Puerto para conectar USB. Es un componente que tiene la finalidad de conectar distintos dispositivos entre sí. Una de las grandes ventajas del puerto USB es que no exigen reiniciar el sistema para reconocer que un periférico ha sido conectado. Permite transferencias de datos hasta de 10 GB por segundo. Puerto con PIN es una interfaz de comunicaciones de datos digitales frecuentemente utilizado para computadoras y periféricos, donde una información es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez. Es un conector de 9 pines que permite la transmisión de datos. Conectores DB25 es un conector analógico de 25 clavijas, al igual que el conector de 9 pines. El conector DB25 se usa principalmente para conexiones en serie que permite una transmisión asimétrica de datos, de acuerdo a lo establecido en la norma RS-232. Se utiliza para conexiones por el puerto paralelo. En un principio se utilizó para conectar impresora, por esto se le conoce como puerto de impresora 1TP. Para evitar confusiones, los puertos de serie DB25 generalmente tienen conectores machos, mientras que los conectores del puerto paralelo son conectores hembra DB25. Puerto VGA se utiliza para denominar una pantalla estándar analógica de computadora. La resolución es de 640 x 480 píxeles. El conector de 15 contactos subminiatura. La tarjeta gráfica es un conector común de 15 pines que se encuentra en la mayoría de tarjetas gráficas. Puerto RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cable. Puerto MIDI
Es la conexión tradicional para los dispositivos de control de videojuegos. Se integra de manera frecuente en una entrada y salida del ordenador o de la tarjeta de sonido. Conector jack, conector de audio y de señal analógica, se utiliza para conectar micrófono y auriculares, aunque sobre todo audio. Se utiliza un código de colores para distinguirlos. Los hay en distintas medidas, pero el más popular es el conector de 3.5 milímetros usado en teléfonos inteligentes. Tenemos los capacitores que van ubicados en diferentes partes de nuestra board. Son elementos pasivos que almacenan energía en forma de campo magnético, adquiriendo carga eléctrica. Los capacitores están formados por dos láminas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico, de tal modo que puedan estar cargados con el mismo valor pero con signos contrarios. En esta board encontramos varios de diferente medida en faradios. Los hay de 10 faradios, de 22, de 100, de 270, de 560, de 1000, de 220 y de 820 faradios. Tenemos los cristales que miden ciclos de reloj. En esta board encontramos dos. Tenemos los jumper o saltadores, que son elementos que permiten cerrar el circuito eléctrico del que forma parte dos conexiones. En esta board encontramos tres. Tenemos las bobinas, que son componentes pasivos que almacenan energía en forma de campo magnético. En esta board encontramos tres. Una característica interesante de las bobinas es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ella. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellas, esta tardará en mantener su condición anterior. En esta parte va ubicada la pila, que es una pequeña batería de 3 voltios de referencia CR2032. Esta entrega energía continua a la board para que almacene la información de la BIOS y sea guardada en la memoria RAM. Acá tenemos un fusible, que es un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de metal. Se funde cuando la intensidad de corriente supera, por un cortocircuito o por exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar los elementos. Tenemos el conector ID de 40 pines. Se conecta un tipo de cable generalmente gris que se utiliza para conectar la board hacia un dispositivo de almacenamiento como lectores y grabadores de CD o DVD. Tenemos el conector floppy de 34 pines. Se utiliza para conectar la disquetera, que actualmente está quedando prácticamente obsoleto. Tenemos dos slots PCI, los cuales sirven para conectar tarjetas de expansión. Las tarjetas PCI son un término general para varias funcionalidades. Se pueden usar para video, puertos Ethernet, tarjetas de sonido, Wi-Fi e incluso puertos USB. Se podría considerar una ranura de expansión de cuarta generación. Integra una capacidad de datos de 32 bits y 64 bits para el microprocesador Intel Pentium. Tiene una velocidad de transferencia de hasta 125.88 MB por segundo a 503.54 MB por segundo respectivamente. Cuentan con una velocidad interna de trabajo de 33 MHz para 32 bits y 66 MHz para 64 bits. Cuenta con una función llamada Bus Master o mando a nivel del bus, que permite trabajar de manera directa con los dispositivos de la memoria RAM sin que intervenga el microprocesador. Tenemos los PCI Express. Se podría considerar una ranura de expansión de sexta generación, a diferencia del bus PCI, que se ejecuta en una interfaz paralela. El bus PCI Express se ejecuta en una interfaz de serie, lo que permite alcanzar un ancho de banda mucho mayor que con el bus PCI. Hay varias versiones de las ranuras PCI, como la 1X, 4X, 8X y 16X. En esta board nos encontramos con una de 1X que posee 36 clavijas y está destinado a usos de entrada y salida con un gran ancho de banda. Y tenemos la de 16X que posee 164 clavijas, mide 89 milímetros de largo y tiene como finalidad el uso en el puerto gráfico. El tamaño de la ranura varía según la versión PCI. Integra una capacidad de datos de 32 bits, tiene una velocidad de transferencia de 250 MB por segundo hasta 4000 MB
por segundo respectivamente, cuenta con una velocidad interna de trabajo de 66 MHz, tiene estructurado para enlaces punto a punto trabajando de modo serial. Inicialmente se utilizaba para la conexión de tarjetas aceleradoras de gráficos, pero actualmente se comienzan a utilizar para otros fines como tarjetas de red. Debajo de este disipador de calor va ubicado el puente norte. Es el circuito integrado más importante del conjunto de chips que constituía el corazón de la placa base. Es el chip que controla las funciones de acceso desde y hasta el microprocesador, AGP o PCI Express, memoria RAM, video integrado, dependiendo de la placa. Su función principal es controlar el funcionamiento del bus del procesador, de la memoria y el puerto AGP PCI Express. Si pensamos en el bus de 400 MHz y el de 800 MHz, nos damos cuenta que es una tarea exigente. Además, algunas placas tienen adaptador de video integrado que añade más trabajo al sistema, como en este caso. Debido a esto, los fabricantes colocan un disipador o un ventilador encima del puente norte para mantenerlo bien refrigerado. Los puentes norte tienen un bus de datos de 64 bits en la arquitectura de 86 y funcionan en frecuencias desde 66 MHz hasta 1 MHz en los modelos actuales. Acá va ubicado el puente sur, conocido como concentrador de controladores de entrada y salida. Es un circuito integrado y se encarga de coordinar los diferentes tipos de entrada y salida y de algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa madre. No está conectado a la CPU y se comunica con ella a través del puente norte. La funcionalidad encontrada en el puente sur actual incluye soporte para bus PCI, bus ISA, bus SPI, controlador DMA, controlador de interrupciones, controlador IDE, SATA o PATA, puente IPC, reloj en tiempo real, administración de potencia eléctrica, AMP, ACPI, BIOS, interfaz de sonido, audio. Soporta dos dispositivos Ultra DMA de 100 por 66 y 4 dispositivos serial ATA2. Acá tenemos el zócalo. Es el lugar donde va insertado el procesador LGA 775, sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base. Se usa para fijar y conectar el microprocesador sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Por eso se usa en equipos de arquitectura abierta, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado como sucede en las videos y consolas. La conexión LGA se realiza mediante superficies de contacto que encajan entre las de la CPU y las del zócalo. Slot, donde se insertan las tarjetas de memoria con la finalidad de extender la capacidad de la misma. La memoria principal de arquitectura de memoria Dual Channel DDR2 tiene dos ranuras de 240 pines DDR que soportan 46 bits. Soporta memoria DDR2 de 667 y 800 MHz. Soporta memoria DDR2 de 800, 667 y 533 MHz. BIOS, sistema básico de entrada y salida. Es un software base del computador que contiene los programas básicos y de más bajo nivel que permiten controlar los elementos del hardware. Está presente una memoria flash EEPROM en la tarjeta madre. El sistema AMI BIOS con 4 MB SPI Flash ROM soporta Plug and Play 1,2 Multiboot DMI, soporta las especificaciones ACPI, revisión 1,0. El propósito fundamental del BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento de datos. Conector ATX de 4 pines. Es usado para suministrar energía a la CPU. La construcción física y la capacidad operativa del conector de 12 voltios y 4 pines está definida en el estándar de fuente de alimentación ATX. El pin 1 y 2
son negro, tierra. 3 y 4 son de color amarillo, positivo de 12 voltios. Conector ATX de 24 pines. Es el que alimenta a la placa madre, antiguamente de 20 pines. El pin 1, 2, 12, 13 son de color naranja, positivo de 3.3 voltios. El pin 3, 5, 7, 15, 17, 18, 19 y 24 son negro tierra. El pin 4, 6, 21, 22, 23 son color rojo, positivo de 5 voltios. El pin 8 es gris, power gold. Pin 9, púrpura, positivo 5 VSB. Pin 10, 11, amarillo, positivo 12 voltios. Pin 14, azul, negativo 12 voltios. Pin 16, verde, power on. Y pin 20, blanco, negativo 5 voltios. Conector serial ATA o SATA. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, lectora y grabadora de discos ópticos, una de estado sólido u otros dispositivos de altas velocidades. En esta board nos encontramos con 4 SATAs. El SATA 1 tiene una frecuencia de 1500 MHz, SATA 2 de 3000 MHz, SATA 3 6000 MHz y SATA 4 1200 MHz. El bit club aplica para todos de un bit. Codificación 8B10B es del 80% y aplica para todos los SATAs. El bit byte es de 8 y aplica para todos los SATAs. Panel frontal. Se construye ensamblando las definiciones de sus componentes. Cada uno de estos componentes requiere una sintaxis que define dónde se coloca el componente en el panel frontal, cuál es su aspecto y cómo se comporta. Y es así como funciona nuestra board G31T-M7, sus partes y sus funciones. Espero que les haya sido de gran utilidad. Hasta una próxima.